Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Clave de la Noticia, una transmisión especial. Reanudamos las transmisiones de noticias y aquí lo que está viralmente en las redes sociales, la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que por más de 11 años las empresas pertenecientes a Ricardo Salinas Pliego trataron de evitar el pago de impuestos, en este caso del impuesto sobre la renta, porque pues de forma mañosa, con dolo, realizaron un cálculo incorrecto y pagaron menos dinero del que debían. Entonces, esto no es un proceso de cobro que inició la Cuarta Transformación, no. Esto se inició antes de que tomara posesión nuestro presidente Andrés Manuel, es decir, el SAT de Peña Nieto fue el que inició estas acciones, pero obviamente no lo hacían porque fueran buenas gentes ni nada, simplemente que querían cobrar. Si lo obligaban a pagar, pues obviamente se iban a llevar a esa tajada. Afortunadamente no se realizó el cobro ahí porque ustedes, como saben, se lo hubiera transado, se lo hubiera robado Peña Nieto y sus secuaces, ¿no? Pero este dinero pues lo fue retrasando a través de tácticas dilatorias todo el equipo legal de las empresas de Ricardo Salinas Pliego para que a final de cuentas tuviera que realizarse una reforma al Poder Judicial para que los ministros que ya tenía amañados, que ya tenía comprados, que le metían en el congelador estos procesos para el pago, bueno, finalmente ya llegaron unos ministros y aquí ya vemos una separación clara y evidente del poder económico del poder político. ¿Por qué? Porque son dineros que le van a servir a la población. Es, como decía nuestro presidente Andrés Manuel, a final de cuentas el gobierno es administrador de los dineros del pueblo. Nadie debe evadir el pago de impuestos, incluso mi persona, que el año que viene tengo que pagar el ISR que no pagó cierta empresa del cual no diré su nombre, pero esto es un modus operandi. ¿Cuál es el modus operandi? Contratar personas a través del régimen de outsourcing, que ya no está permitido, pero en ciertas especialidades aún se permite. Pero imagínense, cuando estaba en general, todo el mundo podía contratar desde una persona que se dedicaba a la limpieza en outsourcing. Bueno, se imaginan todo el dinero, la contrataban por un salario mínimo, pero la otra parte se lo pagaban por otra empresa, le llegaba el dinero en el depósito, lo que ellos denominan pago mixto. Todo el dinero que no se reporta al SAT de esos pagos es evasión fiscal. Y al final de cuentas la empresa es la que tiene que pagar ese dinero, no el trabajador. Bueno, vamos a la información y cómo está esto de los recursos que perdió Salinas Pliego. Y aquí tenemos esta imagen, a ver si alcanza a ver ahí. Vamos a darle aquí sin logo, un poquito más para acá. Bueno, dice, en el primero, ¿no? El primer recurso que desechó la Corte fue uno relativo al amparo directo en revisión 6321 de 2024 promovido por la empresa Grupo Electra para evitar pagar 33.306.476.349 pesos correspondiente al ejercicio 2013 por concepto del impuesto sobre la renta. Pero aquí tenemos que analizar algo importante, lo que le estaba comentando. Aquí no inició la 4T el cobro, no, vámonos a lo que viene siendo ya la información de los recursos y en alguno de estos me encontré esta información. Dice, antecedentes, ¿no? En este caso es el relativo al 6934, déjame verificar, al 6321 de 2024, un recurso de reclamación. Grupo Electra, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable, la quejosa o recurrente, lo que sigue, impugnó vía recurso de revocación el oficio 900-03, bla, 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 pero bueno, lo importante son esos últimos números, el año 2018 y el número de oficio, que es el 7396, entonces, de 28 de septiembre de 2018, entonces esto nos está indicando claramente que fue antes de que entrara en funciones el gobierno de nuestro presidente, fue en el SAT de Peña Nieto donde le enviaron ya pues una notificación o en este caso un recurso, un oficio, sabes que tienes este adeudo y lo tienes que pagar. Entonces, antes de que entrara nuestro presidente Andrés Manuel, ya con Peña Nieto se le estaba cobrando ese dinero, él interpuso recursos y impugnaciones y qué sé yo, hasta incluso al grado de colocar recursos de reclamación para que
ministros como Lenia Batres, como Loretta Ortiz, no pudieran participar en las votaciones. Todo esto son tácticas dilatorias, pero ya le llegó el día y ahora sí tienen que pagar. Entonces es el preámbulo, no es de la 4T. Desde Peña Nieto se le viene cobrando este dinero. Volvemos aquí a lo que viene siendo la información, que es página de Animal Político. A través de un recurso de reclamación, la ponencia del ministro Arístides Rodrigo Guerrero García determinó que la admisión del amparo fue incorrecta, pues la cuestión constitucional planteada por la empresa sobre el régimen de consolidación fiscal y otras normas carecía de interés excepcional debido a la existencia de precedentes judiciales. En este asunto el Pleno también resolvió por mayoría de votos que fue legal el impedimento 33-2024 planteado por Grupo Electra para que las ministras Lenia Batres Guadarrama y Yasmín Esquivel Moza no conocieran del amparo directo en revisión 63-21-2024 ni del recurso de reclamación 159-2025 que versó sobre el mismo asunto, por lo que no pudieron participar. Y en este asunto, pues en la misma sesión, ellas mismas dijeron, bueno, esta situación yo no puedo participar, entonces me voy a retirar de la sala, en cuanto ya terminen volvemos a ingresar, y así fue como lo realizaron las dos. Incluso a Ortiz Mena o también a Carrancá les decían que no podían participar, pero bueno, como ya se trata de nueva corte, ellos dos ya no están, pues ya no había lugar a eso, ¿no? Continuamos con la información y en Fast Track resuelven 4 amparos. El segundo asunto que resolvió la Corte fue el referente al amparo directo de revisión 5654-2024, por el que Grupo Electra evitaba pagar 1.431.466.606 pesos, mismos que las ministras y ministros desecharon, porque no satisface el requisito de ser un asunto importante y trascendente, según lo señaló la ministra Yasmín Esquivel Moza, ponente del asunto. Donde Lenia Batres no pudo participar porque fue declarada impedida. Ella misma también se declaró impedida. El tercer asunto que resolvieron por mayoría de votos fue el amparo directo en revisión 5608-2025 por un adeudo de 2.404 millones de pesos de la misma empresa, mismo que fue desechado a propuesta de la ministra María Estela Ríos González. Este asunto fue el único que recibió solo 6 votos, a diferencia del resto. El asunto carece de interés excepcional, toda vez que efectivamente los argumentos planteados por la recurrente los hace depender de situaciones particulares, de ahí que se propone desechar el asunto, señaló la ministra. Y el cuarto y quinto asuntos que aprobaron las y los ministros fueron los relativos a los amparos directos en revisión 5145-2025 y 5731-2025 de Grupo Electra y TV Azteca, respectivamente, por una cantidad total de 5.767.136.314 pesos, elaborados por la ponencia del ministro Hugo Aguilar, presidente de la Corte. Y entonces, pues con esto, obviamente, hay un proceso de notificación. Ya hoy se tomó la decisión, se desecharon. En cuanto le llegue la notificación a estas empresas de Ricardo Salinas Pliego, ya puede proceder el SAT al cobro o incluso pues a tomar las empresas, ¿no? Con lo que tenga que pagar, o me pagas en efectivo, voy a tener que pues cobrarme pues tomando las empresas, ¿verdad? Porque eso es lo que aplica. Entonces aquí también hay una carrera como quién le cobra más, porque también tiene deudas en Estados Unidos. Hay que cobrarle aquí en México, porque si no luego vienen los gringos y van a querer apañarse pues lo que le debe realmente al pueblo de México, incluso a sus trabajadores, porque pues es dinero que evadieron las empresas del pago de ISR, ¿no? Bueno, también tenemos por ejemplo, les iba a mostrar este documento. Nos cambiamos aquí en esta parte del amparo directo en revisión 5654, que era de 1.431.466.606 pesos. Vean, por concepto de impuestos sobre la renta, actualización, recargos y multas por el ejercicio fiscal de 2008. Ejercicio fiscal de 2008. Entonces aquí estamos claros, ¿no? Porque ahorita están como nada sincronizado con los números de reclamación y todo están de 2024, 2025. No, señor. Son adeudos desde 2008 que el SAT de Peña Nieto le empezó a cobrar a Ricardo Salinas Pliego antes de que entrara nuestro presidente, y tiene fecha en septiembre de 2018, cuando ya le había llegado meses antes la notificación de este oficio del SAT,
y él responde y empieza toda una estrategia de pues dilación judicial para no pagar. 11 años sin pagar, ¿qué le costaba? Pero bueno, así dicen, es que yo soy un hombre de trabajo, no, pues sí, de trabajo, de dilatar la justicia, eso sí. Bueno, seguimos aquí con este video. Esto lo explica muy bien la ministra Lenia Batres. ¿Por qué no procedió nada de? Obviamente fueron 4 recursos que se decidieron, amparos indirectos y eso, pero esto lo resume bastante bien. Vamos a ver a la ministra Lenia Batres. De igual forma, se pronunció con relación a la regla 2.12.9 de las reglas de la miscelánea fiscal para 2015 con relación al artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, en el sentido de que no se transgreden los principios de legalidad y seguridad jurídica en lo referente a los subprincipios de reserva de ley y subordinación jerárquica. De la lectura del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, se advierte que la cita para conocer de los hechos u omisiones detectados como resultado de las facultades de comprobación respecto de la persona moral debe ser notificada a los órganos de dirección de la empresa por medio del representante legal, sin que sea necesario realizar 2 notificaciones distintas, por lo que el contenido de la regla es acorde con la constitucionalidad. Con relación al artículo 46, fracción 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la extinta segunda sala determinó que la facultad de las salas fiscales para valorar las pruebas no es contraria al principio de seguridad jurídica. La autoridad resolutoria tiene la obligación de exponer los razonamientos por los que se concede o niega valor probatorio a los elementos de convicción. Respecto de la consolidación fiscal y su esquema de salida, considerado en el artículo 9 transitorio del decreto por el que se expidió la ley del impuesto sobre la renta, esta Corte ha determinado que no se vulneran los principios de retroactividad, legalidad tributaria, seguridad jurídica, equidad y proporcionalidad tributaria por las siguientes consideraciones. Las sociedades controladoras tuvieron la oportunidad de diferir el pago del tributo conforme al citado régimen tributario. Por tanto, no se desconoce el principio de irretroactividad. Se establecen los elementos necesarios para cumplir con la obligación, por lo que se respetan los principios de legalidad tributaria y seguridad jurídica. Las normas no establecen un trato diferenciado e injustificado. En su caso, las controladoras tienen la posibilidad de efectuar la desconsolidación conforme a las medidas de cálculo previstas que permiten integrar las partidas o conceptos que generaron efectos de diferimiento a la fórmula general para efectuar el cálculo del impuesto sobre la renta consolidado, entre otras formas, mediante la amortización total de las pérdidas fiscales consolidadas de ejercicios anteriores. Se respeta el principio de proporcionalidad tributaria también, porque el hecho de identificar solo utilidades respecto de las cuales no se hubiere pagado el impuesto obliga a las sociedades controladoras a tributar conforme a su capacidad contributiva. Si tales utilidades se produjeron por la obtención previa de ingresos que pasaron a formar parte de su patrimonio y de su propiedad, esta no se afecta de manera arbitraria o sin justificación. Respecto del artículo 133, fracción quinta del Código Fiscal de la Federación, la persona moral insiste en su inconstitucionalidad, pero no controvierte las consideraciones por las que el Tribunal Colegiado del Conocimiento desestimó sus argumentos. El Tribunal Colegiado determinó que la resolución recaída al recurso de revocación no implica el ejercicio de una actividad materialmente jurisdiccional, sino que se instituye como un mecanismo de control interno. La propia autoridad verifica la legalidad de sus actos en sede administrativa. El recurso de revisión no se caracteriza como un acto privativo que deje sin defensa a los particulares por el solo hecho de considerar aspectos distintos a los establecidos en la determinación recurrida y
y que lo determinado no puede sujetarse a otro recurso de revocación. Sin embargo, comparto las consideraciones del proyecto, que advierte que se mantienen a su alcance la vía jurisdiccional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa para debatir la resolución recaída, el recurso de revocación, así como la que fue su materia, inclusive el juicio de amparo, como aconteció en el caso. Esta Suprema Corte ha desarrollado la figura de la litis abierta aplicable en el juicio contencioso administrativo, que permite impugnar simultáneamente el acto administrativo y de la determinación recaída al recurso administrativo. Por ello, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa está obligado a estudiar todos los argumentos, sean novedosos o reiterativos, de la instancia administrativa, de modo que ello implica una ausencia de preclusión entre lo alegado en el recurso ordinario de revocación y lo planteado en el juicio contencioso administrativo en contra de la resolución recaída al recurso. Por todos estos elementos, estaré a favor de declarar fundado el recurso de reclamación hecho valer por las autoridades recurrentes y declarar sin materia la reclamación de la empresa quejosa, toda vez que el recurso de revisión debe desecharse por ser notoriamente improcedente. Es cuanto. Gracias, ministra. ¿Alguien más en el uso de la palabra? Si no hay nadie más, con el permiso de ustedes, yo quiero anunciar también que voy a estar a favor del proyecto y para no ser repetitivo, coincido con lo que han sostenido los tres ministros y solamente con relación a los párrafos 88 a 90, como también lo señaló el ministro Giovanni, yo no me apartaría del todo de estos párrafos, pero sí propondría un matiz del contenido de estos párrafos. Pareciera indicar que nos vincula el criterio que tuvo la segunda sala al momento de resolver las cefas, en particular la 416, aunque hay que decir que se interpusieron 3 cefas. Este asunto, pues como es del dominio público, fue ampliamente litigado. En particular se promovieron 28 recursos, 13 recursos de reclamación, 3 cefas, 10 impedimentos, 2 conflictos competenciales. Y efectivamente lo resuelto o lo considerado en la cefa es orientador en el sentido de que no hay materia de excepcionalidad en el caso que nos ocupa. Yo matizaría el párrafo 88 al 90 para que no sea indicativo de que este pleno está sujeto o lo vinculan las consideraciones que tuvo en ese entonces la sala para no admitir la solicitud de facultad de atracción. Salvo esa consideración, por el resto del proyecto yo estoy de acuerdo. Si no hay nadie más en el uso de la palabra, secretario, tómela. Ministro Arístides Rodrigo tiene la palabra. Solo señalar que pues, sí podemos ajustar los párrafos 88 al 90, tal y como lo están proponiendo el ministro Giovanni y el ministro presidente. Serían únicamente ajustes, no supresión de los mismos. Así es. En el caso mío, con ajustes creo que quedaría perfecto. Le agradezco, ministro. Si no hay nadie más en el uso de la palabra, secretario, tome la votación del asunto, por favor. Sí, señor ministro presidente. Señor ministro Díaz Guerra. A favor del proyecto. Señor ministro Espinosa Betanzo. A favor. Señor ministro Ríos González. A favor. Señor ministro Esquivel Moza. Con el proyecto. Señor ministro Batres Guadarrama. A favor. Señor ministro Ortiz Alfa. A favor. Señor ministro Figueroa Mejía. A favor. Señor ministro Guerrero García. A favor. Señor ministro presidente Aguilar Ortiz. A favor del proyecto con los ajustes que va a hacer el ministro ponente. Señor ministro presidente, le permito informarle que existe unanimidad de votos a favor de la propuesta del proyecto. Gracias, secretario. En consecuencia, se tiene por resuelto el recurso de reclamación 544/2024 en los términos de esta sesión pública. Y ahí está, haciendo el trabajo que por eso votamos el día de elección del Poder Judicial, por eso fue esta reforma, por eso votamos por AMLO en 2018, por eso votamos por Claudia Sheinbaum en 2024, por eso le dimos mayoría calificada a la 4T en Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. ¿Para qué? Para que se pueda hacer la reforma judicial. Y ahora sí, con la última reforma que fue a la ley de amparo, bebé, ya no puedes hacer absolutamente nada. Si debes impuestos hay que pagarlos y eso aplica para todos, ¿no? Obviamente. Bueno amigos, los saludos de México para la clave de la noticia. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.